Sí, y luego ya tienes admiradores. Te digo que mi amigo, el de Ecuador, el periodista, hay mucha gente, son temas diferentes y nuevos que les llama la atención. Sí. Gracias, gracias, queridos amigos. Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia al programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Nuestros martes de salud y justicia. Hoy nos trae un tema muy especial. Como siempre, el licenciado CEO de Médico Legal nos acompaña, el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López. Morir dignamente es un derecho y debe incluir la elección del momento y la manera de hacerlo, sostiene el médico neurocirujano Juan Mendoza Vega, quien estuvo en Manizales dictando una conferencia sobre este tema como parte de la celebración por los 135 años de la Liga contra el Cáncer Seccional Caldas. A Mendoza Vega se le considera de las personas que en Colombia más conoce del tema. Para él, este derecho incluye el rechazo de tratamientos y la limitación de esfuerzos terapéuticos. En Colombia, desde 1997 y por sentencia de la Corte Constitucional, una persona puede decidir pedirle a su médico que le ayude a morir para que los sufrimientos no se prolonguen como una intolerable agonía. Indica la Liga contra el Cáncer. Mendoza Vega habló sobre este tema dirigido a médicos, enfermeras, estudiantes del área de la salud y a la población en general. ¿Cuáles son los derechos que toda persona tiene para morir dignamente? A recibir todo aquello que le sirva en la etapa final de la vida y que no debe ser vista como un monstruo que se lo viene a comer a uno. La muerte es una parte inevitable de la vida y en esta parte se tiene derecho a recibir lo que sea útil a la persona. ¿Por qué hago este paréntesis, queridos amigos? En Colombia, haciendo la equiparación con lo que está sucediendo justamente hoy en México, desde 1997 hay una sentencia de la Corte, una jurisprudencia diferente a lo que se maneja en nuestro país. Nosotros nos levantamos hoy, nos despertamos con la noticia tremenda de una iniciativa de ley aprobada, el que suscribe Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador de la República, con el aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento de los artículos 71, fracción 2 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción 1, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo cuarto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar la muerte digna a través de los cuidados paliativos multidisciplinarios como parte del derecho a la salud bajo los siguientes exposición y motivos. Ese es nuestro programa de hoy, queridos amigos, muerte digna y cuidados paliativos, y con el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López vamos a desmenuzar esta iniciativa de ley que precisamente apenas se acaba de aprobar y por eso la equiparación con lo que sucedía en Colombia desde hace veintitantos años. Estos veintitantos años de diferencia que tenemos con la legislación que llevamos aquí en México en el mismo tema. Bienvenido, licenciado, gracias. Un tema bastante interesante y que va a revolucionar esta mentalidad, a veces, es mi palabra, santurrona, que tenemos por acá en nuestro país, que no nos permite avanzar en esta etapa jurídica, que en algún momento el licenciado Andrés Manuel López Obrador incluso tocó la palabra eutanasia y todos brincaron. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Delia, encantado de estar nuevamente con ustedes. Efectivamente, este tema que ha sido un poco de tabú también en cuanto a la eutanasia o a la ortotanasia, en el sentido de que ya tiene algún tiempo este tema en nuestro país. Digamos, vamos a empezar un poquito haciendo antecedente, que tampoco es un tema nuevo, no es algo que el día de ayer se haya innovado desde el punto de vista jurídico en este tema. Ya existen, de hecho, regulaciones muy importantes dentro de nuestro marco jurídico. Desde el 2008, en la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, precisamente cuando estaba Marcelo Ebrard, se publicó la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal,
donde Que fueron pioneros en precisamente ese que tema. fue pionero. Ya ves que en Ujú. ese entonces sacaron muchos temas pues revolucionando todo el sistema jurídico, Así ¿no? es. Desde el punto de vista muy innovador. Uno de los temas fue precisamente este tema de la voluntad anticipada, que realmente a lo que se refiere es al fin de la vida y buscar la mejor forma para terminar la vida. El respeto a la decisión del El paciente. en función al respeto a la libertad y al derecho a la autonomía y decisión libre del paciente de poder decidir cómo termina su vida y Ok. buscando siempre la mejor forma para hacerlo, de manera digna y respetuosa. Entonces, desde esos años se publicó por primera vez en nuestro país aquí una ley que se le denominó de voluntad anticipada. Ajá. Y después se recogió a nivel federal la misma regulación, básicamente con parámetros muy semejantes, Sí. y se publicó la reforma de la Ley General de Salud en materia de también de lo que es la ley de voluntad anticipada o cuidados paliativos, también se le ha denominado de varias formas. Dependiendo de lo que tenemos en nuestra cabecita es las palabras que le ponemos, porque Sí, pareciera así, ¿no? Que los adecuamos, ese miedo a las palabras que la tenemos, verdad ¿no? es que se ha tenido miedo de llamarle al tema muchas veces por su nombre. Todo ha empezado queriendo y buscando eh, la mejor forma de que una persona pueda terminar su vida, sobre todo en unas circunstancias de límite, donde puede tener una enfermedad terminal que ya no responde a tratamientos, donde es irreversible y donde se generan situaciones muy problemáticas en el paciente, en el entorno familiar, Ujú. en el entorno médico y en el entorno médico hospitalario y en el entorno social, porque desde cualquier punto que lo analicemos se genera una serie de complicaciones en torno a esta situación que lo ha venido recogiendo este tipo de legislaciones, por ejemplo, en materia federal, comento, en el 2009, y luego salió una regulación ya reglamentaria en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica para el 2012. Aquí Ajá. tenemos incluso perdón, en el 1 de noviembre del 2013 se, se incorpora también un capítulo octavo bis al reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, que se denomina disposiciones para la prestación de servicios de cuidados paliativos, que todo tiene que ver con este tema. ¿Qué se tiene que hacer en la recta final de la vida, cuando nos encontramos en un caso límite ante una enfermedad de tipo terminal que no responde a tratamientos y que tiene una expectativa de vida en ese entonces, ahorita, incluso al día de hoy, menor a 6 meses? Este es uno de los elementos que ha sido muy discutido porque Poner un término. se le estableció un término. ¿Quién en su sano juicio, desde el punto de vista médico, puede tener la bola de cristal para establecer este padecimiento o esta enfermedad o este paciente, pues sí, su expectativa de vida es menor a 6 meses o no es mayor? Ha habido casos donde les estiman 2, 3 meses de vida y muchas veces duran años. Entonces es un Así tema es. muy delicado que ahora, después, en el 2017, se publicó también en la Constitución de la Ciudad de México un artículo. Dentro de los artículos, en el artículo sexto, se incorporó el derecho humano fundamental, precisamente de todas las personas, para que ejerzan plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. Y dice, la vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. Cuando hablaban de estos temas, Ujú. como ya existía la legislación, la regulación en materia de voluntad anticipada, de cuidados paliativos, en el que no se permite ni la eutanasia ni el suicidio asistido,
todo eso se considera hoy en día ilegal, contrario a derecho. Entonces se pensó que al haber incorporado en esta Constitución se iba a abrir el tema de la eutanasia, Ajá. que se le han puesto de otros nombres, ¿no? Entonces ahora ya hablamos, Digo que por el ejemplo, miedo que le tenemos a claro, la palabra. porque pues ya está, es un término que saca prurito a muchas personas simplemente con escucharlo. Y por eso es que se ha hablado de otras formas como de cuidados paliativos, de voluntad anticipada, estos otros temas, ¿no? Y ahora, el año pasado, en el 2018, un año después de esto, también precisamente con quien estaba en el gobierno cuando se publica la Constitución de la Ciudad de México, pues Miguel Ángel Mancera, por conducto del Partido de la Revolución Democrática, promueve esta iniciativa que, si vemos cómo fue desarrollándose, también iba buscando ya que se abriera un poco, se autorizara, digamos, lo que conocemos como la eutanasia o el suicidio asistido. Así es. Sin embargo, fue modificándose y al final del día, pues se quedó corta nuevamente y quedó prácticamente con lo que ya teníamos. Entonces no estamos abriendo un tema nuevo, está exactamente con lo que ya teníamos, simplemente… Pareciera mucha retórica nada más. Simplemente lo que ya está en nuestra legislación sanitaria, tanto a nivel local como federal, lo están elevando a rango constitucional, que tampoco es una situación, dijéramos, necesaria, porque entonces entraríamos… La Constitución tiene que ser algo general, si ya refiere el derecho a la protección de la salud, y eso implica en todas sus etapas, pues no tenía por qué especificar también hablar de una muerte digna y del uso de medicamentos controlados en esta etapa del final de la vida, porque al final del día es algo que hoy en día ya está permitido y regulado debidamente por disposiciones tanto federales como locales. También en muchos de los estados de la República cuentan con su ley y su reglamento de voluntad anticipada, y son documentos que han venido evolucionando. Por ejemplo, el de la Ciudad de México inició como decimos, desde el 2008, y en el 2012 tuvo una reforma también importante, una modificación importante. Entonces, son temas que han venido evolucionando. Eso nos deja entrever, abogado querido, que nuestros legisladores entonces no están tan al tanto de las leyes que norma nuestro país, hablando de sanidad, hablando de derecho médico, entonces necesitamos prepararnos un poquito más. A veces creemos descubrir el hilo negro, ¿no? Y no es tanto así, andamos un poquito perdidos, ¿no? La política. Yo creo que aquí se quedó corto el tema, en el sentido de que la intención de la iniciativa iba a poder abrir la puerta a la ortotanasia, que es un tema muy parecido a la eutanasia y al suicidio asistido, donde sería es el bien morir esa. al final de la vida. Pero en el bien morir, ¿qué implica? ¿Y dónde está la autonomía del paciente? ¿Y dónde están los deseos de la familia cuando el paciente ya no tiene autonomía, cuando ya no tiene capacidad cognitiva? Entonces, la responsabilidad que hemos hablado durante todos estos programas, los tutores, los padres o el responsable del paciente, entonces ahí también, ¿dónde queda fuera o lo tomaron en cuenta con estas iniciativas? Pues, realmente aquí lo único que hacen es subir a nivel constitucional el derecho, dijéramos, al bien morir, pero quedando muy claro el tema que está proscrita, dijéramos, dentro de nuestro marco jurídico, el tema de la eutanasia y el tema del suicidio asistido. Sigue quedando como ilegal, que es como estábamos todavía antes de ayer, que se salió este decreto, que pasa a comisiones del Senado, pasa a la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué hacen, porque también hay grupos… sí, digo, aquí, ese es el problema, aquí el tema es que hay grupos muy importantes
por un lado, Los azules sobre todo, digámoslo como es. Los pro vida Ajá. que defienden la vida ante cualquier circunstancia Sin y en importar. toda circunstancia. La vida ante todo, ¿no? Ajá. Desde la concepción hasta el final de la vida, y nadie puede intervenir en un tema de cómo modificar la evolución natural de la vida hasta la muerte. Y por otro lado, vienen grupos también que han ido creciendo, donde son más liberales, donde buscan el respeto a la autonomía de la persona, a la autonomía de los enfermos y Así a es. los deseos de los enfermos y las personas en estados críticos, donde tienen enfermedades que son crónicas, que son irreversibles, de larga evolución, donde ya están con un pronóstico de enfermedad terminal. Y para no entrar en el tema de los 6 meses, porque eso ha causado muchos problemas y ha causado que este Y tipo de va a causar. legislaciones sea inaplicable, porque el requisito que hoy en día tenemos para aplicar la legislación de cuidados paliativos de voluntad anticipada es que exista un diagnóstico médico donde se establezca que el pronóstico de vida es menor a 6 meses. Entonces, pues no, los médicos que no quieren o no desean hacer este tipo de pronósticos o diagnósticos porque corren el riesgo de equivocarse. Y si resulta que hacen un diagnóstico de este tipo y el paciente, por un milagro, por las circunstancias de la vida, eh, llega a vivir más tiempo, pues hasta pudiera ser un problema de responsabilidad para el propio profesional de la salud Por un mal que le diagnóstico. estableció exacto un mal diagnóstico. Así es. Entonces sí es un tema muy interesante. Delicado. Delicado. Y entonces ahora lo que veo es que quitan el término de los 6 meses como pronóstico de vida para clasificar una enfermedad terminal. Ajá. Y entonces ya nada más que dicen que esté en el final de la vida, con un pronóstico corto. Sí, una Pero enfermedad ¿quién lo define? ¿Cuál es el final? avanzada, irreversible, que no responda al tratamiento y con un pronóstico de vida corto. Ya dijéramos, ya no te establecen un tiempo, porque eso va a facilitar precisamente la aplicación de este tipo de legislaciones, que también son muy buenas porque vienen a resolver situaciones que se presentan al final de la vida de muchas personas, donde de verdad se generan situaciones muy críticas, ya sea a nivel familiar o ya sea a nivel hospitalario, donde empieza el conflicto a veces entre los prestadores de servicios de salud o los hospitales o los médicos y las familias, Así porque es. por un lado la familia muchas veces ya no quiere que le haga nada a su familiar, o el mismo paciente le dice, yo ya no quiero que me hagas nada y no quiero que me vayas a entubar, y si caigo en paro no quiero que me reanimes. Y por otro lado está los principios científicos y éticos que tienen los médicos en el Claro. decir, yo ante todo tengo que buscar salvar la vida, y si caes en paro, pues te tengo que reanimar, y si es necesario entubarte porque caes en una situación delicada, pues te voy a entubar, y si te necesito transfundir de sangre, aunque tú tengas alguna religión como los testigos de Jehová, que no lo autorizan, no lo permiten, pues yo voy a hacer todo por salvarte. Porque es lo que me corresponde. Porque es lo que, Ajá. exacto, hay un conflicto ahí de intereses, de principios, de valores entre quienes prestan los servicios y entre quienes los reciben. Y a veces entran otros ingredientes, por ejemplo, pacientes solos, que no tienen familiares, que nadie los puede cuidar, tampoco los Y puedes, nadie puede responder por no ellos. los puedes mandar a su casa Así para es. un bien morir, que puedan terminar su vida en el seno familiar, con el calor de sus seres queridos. Simplemente no se puede. O otros casos donde está toda la familia y el paciente ya está muchas veces, incluso por ejemplo con muerte cerebral, Ajá. pero ya está desconectado de la realidad y ya es una situación que ya no se puede revertir. Una muerte cerebral es un problema médico que ya es irreversible y que no va a haber forma pueda, de que pueda salvarse esta persona, de cambiar su estado de salud.
y la familia a veces entra en conflicto entre ellos, porque unos quieren que se siga haciendo todo y otros ya no quieren que se sufra, y otros ya no quieren que se le haga nada. Y luego si están en una institución privada, pues el tema económico también juega un factor, claro, porque a veces están viendo que ya no le haga nada porque ya no me alcanza. Cada cosa que le van poniendo, pues se escucha la maquinita, del dinero que están cargando, y pues son situaciones muy delicadas. El otro tema viene ahorita con que están incorporando el uso de los medicamentos controlados al final de la vida, pues es lo que se utiliza en estos casos. Medicamentos controlados y carísimos. Sí, que son pero los más, por ejemplo hay más caros. Pacientes por ejemplo, para mitigar el dolor, que eso es uno de los elementos de los cuidados paliativos. Que también están en esa rebatinga en la legislación, ¿no? Así es, pero al final del día todos esos temas con nuestra legislación actual los podemos resolver, porque está permitido utilizar este tipo de medicamentos en pacientes que ya están en una fase de cuidados paliativos. Lo primero que se tiene que hacer en tema de cuidados paliativos es quitar el dolor, que la persona no sufra. Eso es el bien morir, la muerte digna, que no tenga sufrimiento, y el sufrimiento normalmente deriva principalmente del dolor que sufre, que ocasionan algunas enfermedades como los cánceres, donde la gente puede sufrir bastante. Las artritis reumatoides, las esclerosis múltiples, donde tienen dolores de verdad muy fuertes al final de la vida, que solamente se los pueden mitigar o eliminar a través de este uso de medicamentos y por controlados. Tiempo, ¿no? Entonces, y pues es que ya no hay tiempo. Por ejemplo, yo tuve un caso muy cercano donde una tía muy querida entró en una situación donde un cáncer muy avanzado y tenía dolores muy fuertes, pero su familia, su esposo y sus hijos no querían darle este tipo de medicamentos porque se iba a ser adicta a este tipo de medicamentos. Bueno, pues es que eso es contrario a la dignidad humana. Lo que busca este tipo de legislaciones es precisamente autorizar el uso lícito de este tipo de medicamentos, que los médicos no tengan problema. Es una protección también para los médicos que puedan realizar este tipo de actos, utilizar este tipo de medicamentos en este tipo de pacientes, y ya, ¿qué más da si se vuelve adicto? Pues está en la final de la vida. Lo importante es que tenga una muerte digna, que pueda terminar su vida de la manera más digna posible. Por aquí Víctor Ruiz, que nos está mirando, dice: hola, buen día, felicitaciones por el tema. Muchas gracias, Víctor Ruiz, por estar presente por aquí con nosotros. Aquí lo interesante, abogado, es este desfase que tenemos cuando hablamos que en Europa desde 1989 se estaba tratando este mismo tema. Lo que comentaba al inicio del programa, en Colombia, 1997, hacemos la diferencia con años para 2019 en nuestro país, y de todas formas nos explica usted que ya había algo, y por ende lo que acaban de aprobar o lo que se va a regresar a Cámara de Diputados, pues va mucho, a final de cuentas sigue igual. Entonces, ¿cuál es la evolución? ¿Realmente ha habido evolución o va a seguir este desfase que tenemos con Europa, incluso con Sudamérica? Ni hablemos de Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitamos? ¿O solamente es como aquella parte que hemos referido mucho de nuestros legisladores, que hacen que, decían en mi pueblo un viejito, hacen que sojan y nada, que sojan, trabajan, hacen como que trabajan, ahí están hasta las 5 de la mañana, hasta el otro día legislando, pero realmente se está haciendo algo nuevo, algo innovador, hablando de salud para el pueblo de México? Pues con todo respeto, lo que conocemos hoy, porque se aprobó el día de ayer en Cámara de Senadores, que es elevar a nivel constitucional el tema de los cuidados paliativos y el uso de los medicamentos controlados para en la etapa del final de la vida, buscando el tema de la muerte digna, pues no es nada nuevo. Con todo respeto, no es nada nuevo. Ya vimos que hay regulaciones
desde el 2008, Ajá. o sea, hace más de Hablando 10 de nuestro años, país, claro. aquí en la Ciudad de México, que se reformó después 2012, 2009, a nivel federal, se abrió un nuevo capítulo en la Ley General de Salud, Ajá. y en el 2012 en el Reglamento de Prestación de Servicios de Atención Médica, donde todo va en este sentido, donde se reformó también, se han venido reformando las legislaciones locales, en este caso de la Ciudad de México, actualizándose. En el Estado de México también salió una ley de voluntad anticipada, salió su reglamento y luego se modificaron. Entonces, al día Porque de hoy, depende de cada entidad, la sociedad y la forma de hacer esta justicia local, la forma de ver, permea, por eso son tan diferentes cada uno de nosotros, por este pensamiento que tenemos. sí, claro, hay estados que son mucho más conservadores que otros, por ejemplo, Y depende de quién la esté Ciudad de gobernando México. en ese momento también, Sí, tiene claro, mucho que ver. exacto, qué partido esté gobernando, tiene mucho que ver. En la Ciudad de México, cuando gobernó el PRD, bueno, pues hicieron reformas legales, pues dijéramos muy revolucionarias en el contexto jurídico que veníamos tradicional que teníamos y Y en que todos los aspectos, no solamente en salud, querido exacto, mío, pero ¿verdad? en uno de ellos, por Exacto. ejemplo, fue el tema de salud, donde se incorporó y se innovó por primera vez con el tema de la voluntad anticipada, que siempre quiso también, en estas discusiones fueron muy grandes, donde se ha querido, hay grupos muy importantes que pugnan por que sea el respeto de la autonomía de la persona, el designio, el deseo de los pacientes en un estado terminal, el que pueda normar cuál es la forma en que van a terminar su vida. Y por otro lado, pues un grupo contrario es el que protegen la vida bajo cualquier circunstancia y bajo un contexto legal que tenemos que hoy en día se considera incluso delito, el tema de la eutanasia o el suicidio asistido. Entonces, bajo este tenor, lo que se ha intentado es en múltiples ocasiones, y creo que más bien esto fue un nuevo intento por tratar de hacer este tipo de legislaciones progresistas, de promover disposiciones legales progresistas, en el sentido de querer incorporar el tema de la ortotanasia o el tema de, hablemos claramente de la eutanasia en nuestro país. Que ya se traía. Se ve que no se pudo. Así es. Y no se pudo porque, pues, si vemos incluso dentro de las manifestaciones que hicieron algunos de los senadores que participaron, y me llamó mucho, por ejemplo, la atención el de una senadora, Patricia Mercado, a ver si lo encuentro, donde si revisamos lo que ella refiere en su manifestación, ella habla como si estuviera hablando de eutanasia, no de un tema de cuidados paliativos, de uso de medicamentos. Pero recordemos que Patricia Mercado es pro aborto, querido mío. Entonces, sí, por eso. Es un concepto muy diferente, pero en la utilización de las palabras muy diferente. Así es. Entonces, aquí nos dicen, en ese sentido aclaramos que el concepto de muerte digna no debe por ningún motivo considerarse una forma de suicidio asistido y o eutanasia, las cuales tienen diferentes sustanciales y lo ponen en letras muy grandes, pero como dice perfectamente aquí el licenciado, es que también depende de qué palabras están utilizando cada uno de los senadores. En la entrada de esta iniciativa dice, contexto, las políticas públicas en la materia de salud deben destinarse a ejecutar acciones para alcanzar la mayor calidad de vida e integridad de las personas en todos sus entornos. Sí, ya me regañaron, perdón. En todos sus entornos. El artículo 1 de la Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos y uno de ellos es el de la autodeterminación personal que permite ejercer plenamente las capacidades para vivir con dignidad. Con la presente iniciativa se atiende una necesidad que involucra preponderantemente factores médicos y sociales sobre el derecho a la muerte digna
frente a las enfermedades del orden terminal, como hablábamos de lo que sucedía o lo que sucedió en 1997 en Colombia con los casos de cáncer. Esta iniciativa es indispensable respecto a la propuesta del 2 de octubre del 2018, presentada por la senadora María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que se ocupa de la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que la vida humana digna es el sustento del derecho de toda persona a una muerte digna. Es el sustento, de tal manera que aquí propiciamos que las instituciones de salud garanticen sin restricción el ejercicio del derecho por todas las vías humana y científicamente necesarias y sin dolor. Efectivamente, mira, aquí ya encontré, pues lo estaba yo buscando, perdón, que estaba yo en por el eso celular. empecé a leer para que el licenciado encontrara. Por ejemplo, dentro de las reseñas que hacen periodísticas el día de hoy, una de ellas establece, va retomando qué dice cada uno de los senadores. Y, por ejemplo, refieren lo que dijo Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. Ajá. Dice, sostuvo que la reforma pretende evitar que las familias recurran a medidas ilegales para aliviar el dolor de sus familias o seres queridos. Pues realmente esto se estaría refiriendo a que recurran. ¿Qué es lo que es una medida ilegal hoy en día? Pues la eutanasia o el suicidio asistido. Porque lo que sucedió en España hace pocos meses, doctor, exactamente, querido. Utilizar lo que hoy dice nuestra legislación sanitaria, pues por supuesto que no es ningún acto ilegal. Entonces, aquí yo advierto… El rebuscamiento de las palabras. Que iban más bien a buscar el tema de la eutanasia, incorporarla, porque como bien dice, ella tiene una corriente que es a favor de la autodeterminación, de las libertades, son legisladores progresistas. Verdes, estos pleitos que tuvo con Lili Telles precisamente fueron en razón de esta… cuando entraron con el tema del aborto. Exactamente, los paños verdes en el Senado. Así Entonces, partiendo de esa premisa, cada grupo, cada senador, cada legislador trae pensamientos diferentes, ya luego se unen entre corrientes y ya ahí se reparten cosas. Esas son otras cuestiones que a veces como sociedad nos preguntamos hasta dónde sí luchan por un derecho de la sociedad, por evitar dolor, por llegar al fondo, o simplemente son enjuagues políticos ahí en nuestras cámaras alta y baja. Bueno, pues vale la pena señalar, por ejemplo, esta iniciativa que presentó Miguel Ángel Mancera, seguramente debió haber sido rasurada en esta parte, porque al final del día, pues casi hubo un consenso de todos los partidos, porque vemos que fueron 108, 109 senadores que la aprobaron, que votaron a favor de la misma. Seguramente muchos no estaban por eso también, pero dijéramos hay un consenso, no consenso, pero una gran mayoría que son estuvo 128, de acuerdo. ¿no? Sí, es correcto. Entonces, pues dijéramos, si fueron 108, 109, pues fue una gran altísimo. Mayoría que pudo estar de acuerdo en este dictamen. Que este dictamen pues está recortado. ¿Y por qué estuvieron de acuerdo? Porque realmente no están haciendo nada innovador, simplemente están subiendo a nivel constitucional algo también que no es indispensable, hay que decirlo, porque ya está perfectamente regulado en nuestra legislación sanitaria. Hay leyes específicas en la Ley General de Salud, en nuestro reglamento, en materia local. Tenemos leyes y reglamentos de voluntad anticipada que se refieren exactamente al mismo tema. O sea, no es nada nuevo. Y aquí nos traen la recomendación que se hace de la Asamblea Parlamentaria de Europa, hablando de la fecha de 1989, lo que hablábamos del 25 de junio, y nos marcan exactamente lo mismo, ¿no? Con 9 puntos. 9 puntos, número 1, las dificultades de acceso a los cuidados paliativos y un buen manejo del dolor. Número 2, la frecuente falta de tratamiento del sufrimiento físico y de las necesidades psicológicas, sociales y espirituales. La parte que decimos que se pelean. Entendido este último desde un punto más personal e intrínseco, no necesariamente religioso.
Bueno. 3, la prolongación artificial del proceso de muerte, ya sea por el uso desproporcionado de medios técnicos o por la continuación del tratamiento sin consentimiento, lo que nos refería de los familiares sobre todo, ¿verdad? La falta de 4, la falta de formación continuada y apoyo psicológico a los profesionales sanitarios que trabajan en la medicina paliativa. Eso sería interesante que nos lo explicara porque está un poquito. La falta de formación continuada y apoyo psicológico a los profesionales sanitarios que trabajan en medicina paliativa. Bueno, ese es otro de los temas que también, digamos, se está señalando que esto como que es la parte innovadora, ¿no? Que se van a dar servicios paliativos desde el punto de vista multidisciplinario. Realmente nuestra legislación en la materia, la vigente, prevé precisamente que se dé un apoyo multidisciplinario a este tipo de pacientes e incluso a sus familiares o a las personas más cercanas. Hoy en día, por ejemplo, ya existen médicos paliativistas, que ya son personas que se encargan simplemente de acompañar en la recta final de la vida a personas que están diagnosticadas con una enfermedad terminal con las características que hemos señalado. Por otro lado, también no tiene muchos años donde surgió las clínicas del dolor, donde hay médicos que se han especializado en clínicas del dolor precisamente para mitigar los dolores que una persona puede sufrir ante una enfermedad de esta naturaleza, que puede ser como un cáncer, como algunas de las que hemos mencionado, que generan dolores insoportables en las personas, que no hacen, y por supuesto, que tengan una muerte digna o simplemente una vida digna, ¿no? Que no transcurran su enfermedad de manera digna. Cualquier persona que sufra, por supuesto que no está en una situación de dignidad. Ese tema también está completamente inmerso en nuestra legislación actual, donde también entran tanatólogos. Hoy en día se ha estado dando un gran auge a la tanatología para que se haga acompañamiento, asesoría tanto al paciente, si es posible, para que pueda cerrar círculos, pueda terminar todos sus pendientes en la vida que pueda tener, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista patrimonial o institucional, que pueda ir cerrando todos los círculos antes de partir. Y también se les da apoyo a la familia. Y luego viene personas de trabajo social, el número 5 se refiere a la familia, la insuficiencia del apoyo y asistencia a los familiares y amigos del paciente. Porque incluso habla de amigos. Pues eso me brincaba el anterior, porque habla de formación continuada y apoyo psicológico a los profesionales, o sea, al equipo que va a tratar al paciente. Bueno, es que se generan realmente situaciones extremo también en el personal de la salud. Sí. Imagínate que a un médico que tiene una idiosincrasia, que tiene principios que para él le enseñaron, son inviolables, y que le han enseñado que él tiene que hacer todo lo posible y lo imposible, brindar todos los medios que estén a su alcance en favor del paciente. Entonces, hay médicos que a veces incurren hasta lo que se conoce como el encarnizamiento terapéutico, el realizar procedimientos fútiles, que no van a generar un cambio en el salud o en el estado del paciente. Y entonces se puede caer también en algo que es reprochable desde el punto de vista ético, en realizar este tipo de prácticas innecesarias, donde se realizan a veces hasta procedimientos invasivos, cirugías, se les conectan ventiladores mecánicos, se les mantiene viviendo con aparatos y se les está alargando la vida de manera innecesaria. Bueno, pero hay médicos que es bien complicado que puedan entender que eso es innecesario. Que eso es innecesario. Entonces ellos están luchando, y a veces ellos también, en este sentido,
todo el personal de la salud debe de ser capacitado en esta materia para que pueda entender qué se puede y qué no se puede, y que desde el punto de vista bioético es reprochable que se haga en un paciente que está en una circunstancia de una enfermedad terminal, porque también los médicos son personas, y el personal de la salud son personas, y también sufren y sienten y viven situaciones tan difíciles como las que puede vivir un familiar que está con un familiar en estas circunstancias. Entonces es importante que el apoyo no nada más sea al paciente, a la familia o amigos o familiares cercanos o los seres queridos de ese paciente, como también o el incluso personal, los amigos, dicen aquí. sí, claro, como el personal de la salud. Por eso hoy en día está el tema de la tanatología, ¿no? Ajá, y por es. eso es que hay casos que se generan dilemas éticos en los hospitales, porque tenemos un paciente que está conectado A 20,000 aparatos. a muchos aparatos y que le siguen haciendo a veces procedimientos invasivos, procedimientos terapéuticos. Terapéuticos es buscar que todavía tratar de revertir Ajá. el estado de salud en el que se encuentra, pero hay veces que ya el tratamiento ya no es refractario, el paciente ya es refractario a este tratamiento, ya no responde el tratamiento, su estado de salud no responde a ningún tratamiento. Ajá. Entonces es ahí cuando vienen nada más los cuidados paliativos. ¿A qué se refieren los cuidados paliativos? Quitarle el dolor al paciente. Segundo, hidratarlo, que no se nos vaya a morir de deshidratación. A veces incluso hasta alimentarlo, Sí. y tiene sus bemoles el tema de la alimentación. Y mantenerlo con una higiene adecuada, con un trato digno, en un lugar digno. Entonces, que no tenga, por supuesto, ningún tipo de dolor. Eso es lo que se encargan de hacer los médicos paliativistas. Las clínicas del dolor también ayudan mucho en el tema intervienen mucho en el tema de cuidados paliativos, porque normalmente son los anestesiólogos Ajá. que han abierto esta nueva área de atención de pacientes en el tema de clínicas del dolor, y entonces intervienen pues ya grupos interdisciplinarios de profesionales donde van atacando, dijéramos, todos los flancos que se presentan en este tipo de situaciones extremas, situaciones que se les conoce como límite. El número 6 nos habla el temor de los pacientes a perder el control de sí mismos y convertirse en cargas. El número 7, la carencia o inadecuación de un entorno social e institucional en el que uno pueda separarse para siempre de sus familiares y amigos en paz. Esta redacción me brinca mucho la forma como fue hecha, ¿no? 8, la insuficiente asignación de financiación y recursos para la asistencia y apoyo de los enfermos terminales o moribundos. Y la 9, la discriminación social del fenómeno de la debilidad y la muerte. Bueno, pues es que todo lo que estamos comentando hay incluso instituciones hoy en día se han generado y vienen de otros países. En Europa están muy avanzados en por ejemplo, en Estados Unidos, los hospice o hospice, que son, ya no son hospitales, sino son lugares establecidos para atender a las personas que se encuentran en estas circunstancias con una enfermedad terminal en la última etapa del final de su vida. Y entonces lo que se busca es generarles el entorno más adecuado para que ellos puedan morir dignamente. ¿Qué es lo que se hace en muchos lugares hoy en nuestro país? Porque todavía nuestra legislación no llega a esos niveles. Pues cuando hay un paciente que ya no hay nada que hacer, que desde el punto de vista médico ya no se le puede ofrecer nada para revertir la enfermedad que tiene o la evolución de la historia natural de su enfermedad, y que sabemos que se va a desencadenar en su muerte cercana, entonces lo más razonable en este tipo de casos es incluso mandarlos a su casa, para que en sus aposentos, con el calor de su familia, de su hogar, sí, de su hogar, pues ellos puedan terminar
su vida de manera dignamente, que eso es lo que se busca, ¿no? Buscar siempre la muerte digna, eso es, nadie estaremos en contrario con eso. Aquí el tema es si se puede hacer más allá de lo que hoy en día está permitido y que es el tema de la eutanasia o el suicidio asistido, donde en un caso se le dan los medios, en el suicidio asistido se le acercan los medios al mismo paciente para que él pueda disponer de su vida, y en el otro donde de manera directa o indirecta familiares o el personal de la salud puede llevar a cabo actos donde tengan como fin terminar con la vida. Algo bien interesante también, abogado, es que por aquí nos comparten en toda esta iniciativa, todo lo que de alguna forma el soporte que le dan, una resolución del ponente ministro Javier Lainez Positec de 2017, donde se precisa lo que implica hacer posible que el enfermo terminal o la persona moribunda pueda consultar a otro médico distinto, garantizar que ningún enfermo terminal o moribundo sea sujeto a tratamientos contra su voluntad o por presiones económicas, lo que nos mencionaba, y sobre todo garantizar que no obstante la responsabilidad última del médico en materia terapéutica, se tomen en cuenta los deseos del paciente en relación a las normas, a las formas de tratamiento, siempre que no atenten contra la dignidad humana y en particular al adoptar las siguientes medidas de reconocimiento. Y nos marca 3. A, que el derecho a la vida, especialmente en relación a los enfermos terminales o a las personas moribundas, está garantizado. B, que el deseo de morir no genera el derecho a morir a manos de un tercero. C, que el deseo de morir de un enfermo terminal o una persona moribunda no puede por sí mismo constituir una justificación legal por acciones dirigidas para poner fin a su vida. En este sentido, aclaramos que el concepto de la muerte digna no debe por ningún motivo considerarse una forma de suicidio asistido y o eutanasia, las cuales tienen diferencias sustanciales. En ese sentido, el suicidio asistido se caracteriza por propiciar la muerte como elección del paciente, conociendo su estado de enfermedad irreversible, renunciar a las terapias inútiles y acelerar el fin al no poderse evitar. El médico interviene y proporciona los medios para privar de la vida al paciente por sí mismo y está prohibida por la ley. Pero esta resolución es 2017 del ministro Lainez Positec. Entonces, ¿por qué traen de un lado y de otro para afianzar qué? Bueno, eso es algo interesante. También ya la Corte se ha pronunciado en este tipo de casos. Así es. Y también ha establecido claramente la limitación de lo que conocemos como cuidados paliativos o la voluntad anticipada, donde no se permite bajo ninguna circunstancia los temas de eutanasia y suicidio asistido, y donde se tiene que primar respecto a los derechos que tienen las personas como pacientes de la autodeterminación, su derecho a la autonomía, que también es un tema muy interesante, porque hasta dónde un paciente puede establecer dentro del ejercicio de su autonomía, puede decir, yo ya no quiero que me haga nada, y el hecho que no quiero que me haga nada es, me voy a morir. Ajá. Entonces, ahí es donde entra el conflicto con los prestadores de servicios de salud, pero es un derecho que tenemos todos como personas y como pacientes, y lo hemos visto en las pláticas que hemos tenido de los derechos de los pacientes, el derecho a la autodeterminación. ¿Qué significa? Que es poder decidir de manera libre, informada, respecto a si me someto o no me someto a un tratamiento médico o quirúrgico a una costa de poner en riesgo mi salud o mi vida. Y este es un tema que genera un dilema muy importante en las instituciones de salud, porque cuando un paciente ya no quiere que le hagas nada, pues la institución y el personal no puede dejar de actuar. ¿Por qué? Porque también pueden incurrir en responsabilidad. A lo mejor el paciente dice, yo ya no quiero que me hagan nada y déjenme morir, pero llega su familiar o una persona cercana y oigan, lo están dejando morir, y ustedes están incurriendo en una responsabilidad porque están incurriendo puedes decir que en una eutanasia o en una situación
contraria a la ley. Entonces, un abandono de paciente, por ejemplo. Entonces se generan situaciones muy de límite. ¿Y qué se hace mejor en este tipo de pacientes? Por ejemplo, en los servicios de salud, se les pide que soliciten su alta voluntaria. Ajá. Entonces, que se vayan a su casa y entonces que hagan lo que ellos quieren. Pero al final del día, y esto es algo importante, esta legislación no está eliminando el problema que mencionaba Patricia Mercado, Ajá. de que muchas personas, muchas familias, Lo van a seguir tengamos o haciendo. tengan que recurrir a prácticas que pudieran Ilícitas. ser ilegales a la vista del sistema jurídico que impera, pero que puedan hacerlas por humanidad y que tengan que hacerlas en la clandestinidad, de manera clandestina, ya sea en institución, porque también hay que decirlo, Claro. también hay médicos que por un acto de humanidad, de benevolencia, también se llegan a prestar con los designios y deseos, ya sea del paciente o de la familia, y realizan actos o algunos otros. de suicidio asistido o de eutanasia. Y eso es lamentablemente es una práctica común que se tiene que hacer de manera clandestina, y que a veces hasta los registros dicen una cosa y la realidad es otra, porque legalmente no existe el marco jurídico que te lo permita, pero es un fenómeno social que se está hoy en día cada vez presentando más frecuente. La medicina ha avanzado tanto que cada vez vivimos más años, que cada vez se encuentran más medicamentos, tratamientos para combatir las enfermedades, para prolongar la vida, y entonces pues cada vez tenemos más casos de esta naturaleza, y también hay fenómenos sociales que se están dando y que con el marco jurídico que hoy tenemos estamos orillando a muchas personas, a muchas familias a recurrir a situaciones clandestinas de tipo ilegal, porque es una realidad que se siguen haciendo, lamentablemente. Recordemos aquel caso de la famosa Mata Viejitas, que precisamente su fin era, según dentro de su patología, acabar con el sufrimiento de estas personas, porque ya necesitaban bien morir de alguna forma. La distanasia, encarnizamiento, obstinación o ensañamiento terapéutico. Bueno, eso es reprochable desde todos los puntos de vista, sobre todo desde el punto de vista ético, desde la ética médica, pero es algo que es difícil a veces distinguir el hilo en donde ya estamos en la distanasia y donde estamos todavía en la práctica médica, dijéramos, permitida y aceptada. Defendiendo el primero constitucional, ¿no? Y defendiendo el cuarto constitucional. Ajá. De que el derecho a la salud y esta persona, no importa en el estado en que se encuentre, mientras tenga vida, pues se tiene que… Es mi obligación. La obligación del Estado, de las instituciones, ¿no? De los profesionales de la salud por juramento hipocrático es brindarle todos los medios que se encuentren a su alcance en beneficio de su salud y de su vida. Pero pues en donde se marca esta línea y llegan a la distanasia. Ahí hay que hacer un análisis caso por caso, lamentablemente no se puede generalizar, no. Hay que entrar al análisis caso por caso, por eso están los comités de ética hospitalarios, ajá, donde analizan estos casos y precisamente a veces se tiene que parar al equipo médico que está atendiendo un paciente porque ya están cayendo precisamente en lo que se conoce como la distanasia. Están realizándole al paciente o al enfermo la prolongación artificial, aun cuando saben que ya no hay. Procedimientos que son futiles, porque solamente lo único que van a hacer es alargar su vida. Y a veces hasta los mantienen sedados, ajá, y a veces los mantienen con ventilación. A veces sí las familias piden, oigan, manténganmelo porque viene mi familiar de Estados Unidos o está en un viaje. Ese tipo de cosas se hacen, pero es un tema bien difícil en la práctica diaria. La ortonasia, que es la que nos manejaba, la muerte correcta, digamos.
que es esa parte de los tratamientos y paliativos, y nos marcan también la sedación al final de la vida, que es la paliativa, ¿no? Que también con la que de muchos están inconformes, porque ¿cómo voy a ser adicto a mi abuelito, a mi abuelita? Son estas formas de pensamiento que tenemos, pero prefiero que no se haga adicto, prefiero que sufra. Exacto. Entonces esa disyuntiva terrible. Por ejemplo, yo el tema de, ya se autorizó el uso de la cannabis en medicamentos, desde el punto de vista para medicamentos, pero no hay un reglamento que lo regule. Entonces, si una persona sufre con dolores muy fuertes, ¿qué preferimos? ¿Que tenga dolor o que se vuelva adicta? O sea, yo creo esa que es disyuntiva, una situación, que es lo que le digo, una disyuntiva muy interesante, y que pues al día de hoy ya está permitido. Que es fácil, perdón, queridos amigos, yo soy a veces simplista, de entender cuando se toma resolución, la Corte habla con respecto a esta niña que sufría tanto por estas distonias, decía algún doctor que se llamaba, estos calambres y la niña de Monterrey que le permiten usar los opiáceos, ¿no? El cannabis y demás. ¿Hay que priva? Pues que la niña no sufriera dolor, ¿no? Bueno, y estamos hablando de una niña que dices, bueno, entonces la van a hacer adicta de por vida a estos medicamentos, entonces ya empieza ahí otro tipo de debates, ¿no, abogado? Así es, y lamentablemente ese tipo de debates van a seguir, porque al día de hoy, con lo que nos dieron el día de ayer nuestros senadores, estamos exactamente en el mismo lugar que nos encontrábamos el día de ayer antes que se emitiera. Así es. Vamos a ver, y va a ser la parte interesante, qué hace ahora la Cámara de Diputados en relación a este proyecto que les van a enviar para revisión. Vamos a ver, va a estar muy interesante. Pero por lo pronto nos ha servido para el tema de hoy ponerlo en la mesa, hablar, los medios están hablando de ello y por eso era importante tomarlo precisamente en nuestros martes de salud y de justicia, sobre todo hablando desde la parte jurídica, no desde la parte médica, no de la parte de los legisladores, que honestamente muchos no tienen ni la más pálida idea del conocimiento jurídico. Entonces, por eso era importante tocar el tema con el abogado, y que esta iniciativa nos va a dar para hablar de muchos otros temas, querida. Por supuesto, viene el tema de lo que se conoce como el testamento de vida, que es el documento o el formato que se establece, ya sea ante un notario o en la institución hospitalaria, cuando no se hizo ante el notario, donde se establece pues cuál es la forma en que deseo terminar mi vida y qué tipo de actos médicos autorizo y cuáles no autorizo, y cómo se va a este tipo de actos a hacer cumplir y hacer valer por el personal también de la salud. Es una parte bien interesante que tenemos que entrar al análisis. Y que ya nos dejó un tema encaminado, queridos míos, entonces ya se pueden vislumbrar qué tema viene quizá para la próxima semana. Por otro lado, antes de irnos, una invitación a todos los abogados y a todos los que quieran asistir, queridos amigos, en el World Trade Center el próximo martes 9 de julio a las 8 de la mañana, tempraneros como debe de ser. La barra mexicana, el Colegio de Abogados, está haciendo la invitación para asistir a la conferencia magistral impartida precisamente por nuestro querido amigo, nuestro querido CEO de Médico Legal, el abogado, el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López. Evolución legal de la responsabilidad médico-hospitalaria. Ese va a ser el tema, queridos amigos. Por ahí, a quienes pertenecen a la barra mexicana del Colegio de Abogados, tienen un precio especial. ¿Puedo decir el precio aquí? Sí, por favor. Para ellos la entrada cuesta 350 pesos. Para cualquiera otro, un externo que quiera participar y no pertenece a la barra, el costo es de 650. Se llevará a cabo aquí en el World Trade Center. ¿No dicen qué salón, querido mío? ¿Dónde informan? En el área de salones. En el área de salones. Bueno, aquí vamos a tomarnos la libertad y lo vamos a publicar en nuestra página. Está apareciendo en este momento en sus pantallas para quienes nos están siguiendo en Facebook Live. Está apareciendo en sus pantallas. La evolución legal de la responsabilidad médico-hospitalaria es el tema en esta conferencia magistral el martes 9 de julio a las 8 de la mañana en el World Trade Center.
invita a la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, la Comisión de Derechos a la Salud y la Comisión de Derechos Civiles, que a la que pertenece, por supuesto, nuestro querido amigo licenciado Daniel Osvaldo Rojas López. Como pueden ver, queridos amigos, cada día crecemos, cada día hay que enterarnos, cada día hay que aprender lo que les decía, de la mano de los que saben. La conferencia magistral que se va a llevar a cabo, obviamente que INADEC TV estará presente, vamos a tratar de llevárselas después a nuestros amigos del interior del país, a los que están y nos siguen en Latinoamérica. Por ahí un saludo a nuestro querido amigo el periodista Raúl Zavala, que es fiel admirador de acá de nuestro querido amigo. Temas muy, muy importantes que permean en todos lados, en todo el mundo. Un saludo a Diana Fernández, nuestra querida amiga allá en Tamaulipas, que está presente por aquí con nosotros en el programa, y a todos los que estuvieron mirando el programa y que están todos los días compartiéndolo con nosotros. Allá a nuestro amigo Edgar de Texas, a Víctor Ruiz, que estaba desde hace un rato con nosotros, a todos los que lo van a ver y que nos dejan comentarios, gracias por sus felicitaciones, por sus comentarios, nos alicientan a ser cada día mejores, ¿verdad, abogado? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues primero un agradecimiento por la invitación del día de hoy, también por ojalá y nos puedan acompañar dentro de 8 días, precisamente el próximo martes a las 8 de la mañana. Es una conferencia de desayuno, donde vamos a tratar este tema tan importante de cómo ha venido evolucionando la responsabilidad médico-hospitalaria en nuestro país, que se ha transformado completamente la forma de analizar el acto médico, y lo vamos a ver ya de manera puntual en cada uno de los aspectos más importantes. Y pues con estos temas que estamos tratando como el día de hoy, pues vamos a seguirlos platicando para ir generando cultura en materia de derecho médico, de derecho sanitario, en favor de tanto de la comunidad médica como hospitalaria y por supuesto de la comunidad jurídica. Todo el foro, voy a estar muy agradecido que nos puedan acompañar la próxima semana como lo hacen en estos programas. Muchísimas gracias. Pues están invitados, queridos amigos, abierto al público, quieren estar de primera mano, como ya lo dijo, abogado, un desayunito, y al mismo tiempo aprendemos de mano de los que saben. No se olviden, el día de mañana, nuestro miércoles de criminogénesis. Como siempre, el grupo Criminogénesis, el doctor Alejandro Carlos Espinosa, nos manda un catedrático excelente, alguien que nos viene a explicar sobre criminología y sobre derecho penal. Como siempre, vamos a aprender de ellos. Los esperamos el día de mañana. Agradecemos todo el equipo del programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, y desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, gracias por estar con nosotros. Soy Delia Linares Alvarado. Daniel Rojas. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Hasta luego.